Hermanos, es grato estar de nuevo cuenta con ustedes este domingo. Entremos en la presencia de nuestro Dios con corazones alegres, constrictos, alabando a nuestro Dios. Vamos a hacer el preludio mientras hago el llamamiento a la adoración en la lectura Salmo 15. La lectura es Salmo 15. Dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, no contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén, hermanos. Hermanos, ofrezcamos a Dios este culto y pidámosles perdón por nuestros pecados. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, que moras en los cielos y en toda la eternidad, gracias te damos, Señor, por este nuevo día que nos permites estar aquí para alabarte y bendecir tu nombre, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos que perdones todos nuestros pecados, Señor, todas nuestras faltas que siempre están delante de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por perdonarnos con tu grande amor, Señor. Recibe este culto, Señor, que lo hacemos en gratitud, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor, que llegue a ti como un perfume de aroma suave. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ahora entonemos el himno 383, Grande gozo hay en mi alma. Hermanos, ahora es nuestro momento de fraternidad. A todas aquellas personas que nos están viendo a través del video, sean bienvenidos a esta casa de oración.
A los hermanos que ya nos hemos estado congregando, reciban un fuerte abrazo y saludo de aquí desde la iglesia. Y vamos a entonar el himno 400, Mirad cuán grato es. Hermanos, buenos días. Vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios en el Antiguo Testamento de Deuteronomio del 7, del 12 al 26. Deuteronomio 7, del 12 al 26 dice: Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces no las pondrá sobre ti. Antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieron. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que parezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible, y Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrantará con grande destrozo, hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos, y debajo del cielo nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Amén, hermanos. Y la segunda lectura, que es en Hechos 13, del 1 al 12. Hechos 13, del 1 al 12, hermanos, dice: Había entonces en la iglesia que estaba en
Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que le llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apoyadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron de Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijado en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por ningún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Amén, hermanos. Hermanos, ahora es momento de las alabanzas. Entonemos la alabanza No hay lugar más alto y Te alabaré, mi buen Jesús.
Hermanos, ahora repasemos nuestro texto lema del mes que se encuentra en Proverbios 7:1. Dice así: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Otra vez: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Una tercera vez, hermanos: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Hermanos, ahora escuchemos la exposición de la palabra a cargo de nuestro pastor Marco Galicia con el tema Evidencias de la Reforma. Queridos hermanos, vamos a meditar nuevamente en la palabra de nuestro Dios. Vamos a estar escuchando acerca de estas evidencias de la Reforma. No vamos a estar hablando, hermanos, de las evidencias de la Reforma del siglo XVI, sino que a lo largo de toda esta serie hemos estado proponiendo que la iglesia tiene que ser reformada, que necesita ser reformada. Cada uno de nosotros, de manera particular, también necesitamos ser reformados. Y si de esta manera se da, si nosotros hemos escuchado estas palabras de nuestro Señor y las hemos tomado en serio, claramente hay evidencias que se dan a notar. Desde un inicio comienzan estas evidencias y la iglesia, por lo tanto, empieza a mostrarse de una manera diferente. Así que vamos a examinar nuestras vidas, vamos a examinar nuestra amada iglesia de manera particular, como Iglesia Génesis, pero también podríamos evaluar de manera general. Yo creo que también es necesario evaluar de manera general porque no nos podemos aislar. Nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo y por lo tanto todos somos iglesia. Así que particularmente y generalmente vamos a tomar en cuenta cómo es que estamos caminando y si es que de verdad en nuestras vidas hay una reforma constante. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor sea quien nos hable. Padre nuestro, en esta hora te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque al escuchar tu palabra no podemos dejar de ver, Señor, que hay evidencias, Padre, que hay evidencias que dan a conocer si estamos meditando en tu palabra o no, que hay evidencias, Señor, si hemos entendido tu palabra o no, y si también tu Espíritu Santo obra en nosotros o no. Y te damos gracias, Señor, porque eres muy claro con nosotros al exponernos tu palabra. Por eso en esta hora te pedimos, Señor, que nos sigas dando el entendimiento, que ilumine, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos entender, y no solo eso, sino también, Señor, que nos podamos comprometer con aquello que escuchemos y con lo que hemos escuchado, Señor. Toma nuestras vidas, obra en nosotros, Señor. Que tu Santo Espíritu esté en medio de esta comunión entre hermanos, esta meditación que vamos a estar escuchando, Señor. Y así, Señor, nuestras vidas reflejen tu carácter y tu manera de ser, Señor. Y así impactar, Padre, a todos aquellos que tú has ya destinado para que sean parte también de tu pueblo. Te ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas. Queremos mejorar, queremos ser transformados y por eso acudimos a ti, Señor, como aquel hombre que necesita alimento, Señor. Así buscamos tu palabra en esta hora, por eso te pedimos tu dirección. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a estar meditando en Hechos y posteriormente vamos a estar meditando en Deuteronomio. Ya hemos leído esta porción de las Escrituras. Gracias a nuestro Dios, ahora tenemos las Escrituras en nuestro idioma. Eso es una ventaja enorme. Así que vamos a estar analizando cada una de estas evidencias y lo podemos hacer desde dos puntos de vista. El primero es si es que esto ya lo hemos logrado, si es que ya lo estamos viviendo. Y si ya lo estamos viviendo, entonces eso nos va a dar gozo, nos dará alegría, porque hemos de decir, Señor, gracias porque en un momento me comprometí y ahora esos frutos ya se están viendo en mi vida y en la iglesia. Y por el otro lado también podríamos ver, Señor, estoy triste en mi corazón porque
esto no se refleja en mi vida. Y estoy seguro de que si me comprometo, esto se reflejaría, pero no lo he hecho. O quizás, Señor, siento que no tengo la capacidad, tal vez no tengo el don, tengo dudas si tú me estás llamando para hacer esto. Y todo esto nos sirve para analizar nuestras vidas con el objetivo de que si no se está viendo esto en nuestras vidas, pedirle al Señor que Él sea quien haga realidad cada uno de estos puntos. Señor, por favor, que esto sea algo vivo y real en mi corazón. Así que, hermanos, escuchemos de esta manera la palabra de nuestro Dios. Yo creo sinceramente que en muchas ocasiones al hablar de esto vamos a sentirnos alegres, contentos, porque diremos, sí, amén, eso ya lo estoy viendo en mi vida, claro que sí. Pero hay otras cosas que diremos, eso todavía no, y me gustaría realmente que se viera en mi vida. Y nos podemos poner a orar en este preciso momento, Señor, por favor, esto que sea una realidad en mi vida. ¿Por qué no tomar una libreta, un lápiz y entonces escribir: mi propósito será este, quiero que esto se aplique a mi vida, quiero que esto sea una realidad en mi vida? Bien, hermanos, ¿cuáles son las evidencias? Después de que ya hemos hablado acerca de la reforma, ya hemos escuchado que necesitamos una reforma constante en nuestras vidas, ahora, ¿cuáles son las evidencias? ¿Cómo es que yo estoy seguro de que realmente he sido reformado por la palabra de Dios? Y una de las evidencias, vamos a estar nombrando algunas, hermanos. La primera es que hay profetas y maestros, hablando de manera general de la iglesia y hablando también de manera particular. En este momento, hermanos, nosotros como iglesia, ¿qué es lo que estamos experimentando? Recordemos que los profetas y maestros no solamente son aquellos que se dedican a dar clase una vez a la semana, sino que en el Antiguo Testamento podemos encontrar que un profeta es aquel que está anunciando constantemente el mensaje que Dios tiene para el pueblo. Es aquel que día con día está llamando al pueblo al arrepentimiento, aquel que es enviado para dar un mensaje en específico. Así que el profeta es aquel que predica celosamente la palabra de Dios. Y también los maestros son aquellos que tienen el don, la capacidad, el talento para entender la palabra de Dios y también para poder explicarla, pero también para poder analizar, para poder acompañar a aquellos que quieren aprender la palabra de Dios. Entonces, bajo estos puntos, nosotros podríamos decir cuántos maestros, cuántos profetas hay en la iglesia. Y bueno, podríamos dar un número, podríamos decir tantos maestros, tantas maestras, tantos profetas, pero esos profetas, esos maestros son fervientes en la fe, entregados a este ministerio. Y entonces vamos a analizar un poco más, porque ciertamente, ¿no?, se ha dado en muchas iglesias, en donde ciertamente, por poner un ejemplo, se llega a una reunión de ministerios y entonces, hermanos, queremos pues abrir el departamento de los jóvenes, pero necesitamos un maestro que los atienda. Entonces, bueno, yo propongo a tal hermano, yo propongo a este otro hermano. Y quizá el hermano en ese tiempo pues estaba pensando en alguna otra cosa, quizá estaba distraído, o quizá simplemente dijo, no, yo por favor no, de verdad yo quisiera trabajar en la iglesia, pero no como maestro, yo creo que el Señor me llama para hacer otra cosa, ¿no? Y entonces, bueno, todos votan y dicen, pues sí, que sea el hermano. Y el hermano quizá por la presión social, quizá porque no quedar mal con los papás o con los amigos o incluso con la chica que le llegue a gustar, ¿no?, de la iglesia. Entonces, pues dice, pues está bien, lo voy a hacer. Pero sucede que a través del tiempo se da cuenta que ese no es su don, se da cuenta que eso no le apasiona.
Y entonces eso comienza a ser una carga muy fuerte para el hermano. Entonces, al hablar de que hay profetas y maestros fervientes en la fe, totalmente entregados a este ministerio, es decir, son aquellos que aman enseñar, son aquellos que aman predicar, que se les facilita, que lo saben hacer, que han aprendido a hacerlo, que quieren seguir aprendiendo a hacerlo y que en todo momento buscan que esto sea una realidad en sus vidas. Gracias a Dios, en nuestra iglesia tenemos hermanos que tienen esta entrega. Pero aquí la Escritura nos habla acerca de profetas y maestros. No solamente un número reducido de ellos, sino que eran bastantes. En nuestra amada iglesia, bien podríamos decir, bueno, somos pocos, somos congregación, y por eso tenemos pocos maestros. Y es cierto, sí, claro, pero también podríamos tener mayor número si poco a poco nosotros vamos creciendo en ese interés, vamos orando constantemente. Señor, reconocemos que tenemos poquitos maestros y profetas, pero Padre, en esta hora queremos pedirte que llames a más de nuestros hermanos, porque hermanos, esta labor de ser profeta y ser maestro son de las labores más necesarias dentro de la iglesia. Porque es por medio de nuestros hermanos que la iglesia puede aprender, puede crecer, puede escuchar la palabra de Dios, puede analizar la palabra de Dios y dirigirse en pos de ella. Y no estamos hablando solamente del domingo, estar aquí en el púlpito o estar en algún salón dando clase, sino son aquellos que también acompañan, son aquellos que también están ahí con nosotros y que nos dan buenos consejos. Y entonces, ciertamente la iglesia debe estar pidiendo más profetas y maestros, que Dios llame y capacite a más de nuestros hermanos. Porque hermanos, incluso yo como pastor en este caso, y como pastores en la iglesia de manera general, también necesitamos que nuestros hermanos nos escuchen. También necesitamos que nuestros hermanos nos den consejo. También necesitamos que nos den clase para seguir actualizándonos. Entonces, si nos damos cuenta, todos necesitamos de estos ministerios. Son importantes para la iglesia. La pregunta es, ¿hay profetas y maestros en nuestra iglesia? Y si no los hay, y si los hay, debemos pedirle al Señor, Padre, danos más profetas, danos más maestros. O por qué no decir, Padre, llámame para ser profeta, me gustaría ser profeta, me gustaría ser maestro, dame la capacidad para hacerlo. Es una invitación, hermanos, con todo cariño, es también un análisis de nuestra propia iglesia, también con todo cariño para que nosotros podamos analizarnos, para que podamos crecer en cuanto a esto. Entonces, esa es la primera evidencia, que hay profetas, que hay maestros que están fervientemente entregados a esta labor. Y hay otra evidencia también. La evidencia número 2 es que la iglesia es dirigida por el Espíritu Santo. Es decir, la iglesia no está dirigida por los intereses de los líderes, ¿no? Por ejemplo, como se dio en la Reforma, que los líderes realmente eran los que determinaban quién era salvo o no, con las indulgencias, ¿no? Por ejemplo. Y obviamente, en ese tiempo el Papa decía, vamos a construir esto, vamos a hacer tal obra, y todo mundo tenía que obedecerlo. Y bueno, nadie le decía, ¿y por qué? ¿Y qué objetivo tiene, no? ¿Que no es mejor ayudar a nuestros hermanos que están en carencia? Nadie se lo decía. Bueno, en este caso, una evidencia que nosotros podemos ver si hemos sido reformados por medio de la palabra de Dios, es que la iglesia es dirigida por el Espíritu Santo. Es decir, que sí, tal vez en el consistorio puede haber hermanos que
tienen alguna dificultad, que tienen que salir constantemente, pero ciertamente todo eso no es un impedimento para que el Espíritu Santo pueda obrar. ¿Qué es un impedimento realmente que nosotros mismos ponemos? Pues cuando somos rebeldes, es decir, cuando no estamos en obediencia a lo que Dios nos dice. Es más, hay veces que no nos interesa. Y entonces cuando no nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, pasa inmediatamente que nos empieza a dirigir nuestro propio ego, nuestro propio egoísmo. Y entonces cuando, como líderes o como iglesia, si estamos dirigidos solamente por nosotros, pues entonces esto ya no es iglesia, esto es un centro de complacencias, en donde extendemos las puertas de la iglesia y decimos, ¿qué quiere aplicar de nuevo en la iglesia? ¿Qué cambio quiere que dé la iglesia? ¿Por qué se enojó con la iglesia? Ok, entonces vamos a cambiar esto. Que ya no se quiere leer la Biblia bien, pues vamos entonces a leer otro libro. Y hasta ese extremo se podría llegar. Por eso es muy peligroso. Entonces, es fundamental que la iglesia sea dirigida por el Espíritu Santo. Y así lo vemos en Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7. Ya lo hemos leído, pero se los voy a volver a leer. Hechos, capítulo 7, 2 y 3. Dice: y él dijo, perdón hermanos, es 12, perdonen. Hechos 13, disculpen ustedes hermanos. Hechos 13, estaba yo confundiendo las citas que tengo. Hechos 13, 2 y 3. Dice de la siguiente manera: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bien, aquí está hablando acerca de cómo es que inicia su ministerio Pablo, Bernabé e incluso Juan Marcos también como su ayudante. Y podemos ver, hermanos, ciertamente que aquí la iglesia tiene esa enorme bendición de escuchar al Espíritu Santo. Claramente aquí el autor quiere dar a entender qué tan importante es la dirección del Espíritu Santo. Es decir, Pablo y Bernabé permanecían en este lugar, pero para que ellos pudieran moverse, para que ellos entendieran este propósito, el Espíritu Santo fue quien los dirigió. El Espíritu Santo fue quien los llamó, quien los capacitó. Entonces, si es que la iglesia está siendo dirigida por el Espíritu Santo y no por nuestros propios intereses, también hay evidencias acerca de esto. Y una de estas evidencias es que hay obediencia inmediata. Es decir, si el Señor nos está dirigiendo para que nosotros en este momento hagamos algo, entonces no es mañana, no es en un mes, sino es ahora. Y es claramente lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Inmediatamente que ellos escucharon esto del Espíritu Santo, tomaron esa decisión de hacerle caso. Y les impusieron las manos y los despidieron. Fíjense cuál es la diferencia entre nosotros. Y obviamente no quiero generalizar, pero a mí me ha pasado de decir, oye, esta predicación, ¿cómo me llegó al corazón? De verdad que, ¿cómo me impactó? Y podríamos decir, voy a cambiar, voy a hacerlo. Pero hay veces que nos refugiamos, ¿no?, en el hecho de decir, pero yo sé que es un proceso.
Yo sé que es un proceso, ¿no? Y poco a poco va esto a quitarse de mí. ¿Por qué no cambiar esa mentalidad y decir, sí, ciertamente estoy en un proceso, pero ese proceso es de decisiones certeras y oportunas? Entonces, ese proceso no se está dando solo por una tentación que yo tengo, sino que hay que vencer tentaciones tras pruebas, tras tentaciones, y es así como vamos creciendo. No es que me voy a tomar una semana para superar una tentación, o quizá un mes o un año, sino que la intención cuando el Señor nos manda es que de inmediato nosotros podamos hacer ese firme compromiso. Señor, yo sé que esto me cuesta muchísimo, pero hoy mismo voy a tomar esa decisión y hoy mismo voy a empezar a obedecerte con todo mi corazón. Y veremos que después de unos días de mucho esfuerzo, de verdad, de mucha vigilancia de nosotros mismos, todo esto va dando un nuevo hábito. Vamos a decir, si no leía la Escritura, Señor, en este momento yo tomo esa decisión de obedecerte. Yo sé que no he leído la Escritura, pero a partir de hoy, Señor, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tú me das la capacidad para hacerlo. Eso ya lo he entendido. Yo lo voy a hacer, Señor, para gloria de tu nombre y en tu nombre. Y entonces empezamos lunes, empezamos martes, y viene así la semana. Va a haber días en los cuales yo no voy a querer leer la Escritura, pero entonces voy a decir, hice un propósito, hice un compromiso ante esto. Yo quiero ser obediente y lo voy a hacer. Y pasarán 20 días y pasarán 30 días y veremos que al pasar esos días nosotros experimentaremos un cambio. Y ese cambio será que no podemos, hermanos, ni siquiera recostarnos en la cama, porque inmediatamente diremos, no he leído la Biblia. Voy a leer la Biblia. Y nos vamos a parar, hermanos, así sean las 3 de la mañana, y lo leemos. ¿Por qué? Porque ya será un hábito que nosotros tengamos, porque ya será algo que le hemos tomado amor, aprecio, que buscamos con ansia, que ya es parte de nosotros. Bueno, es un ejemplo, ¿no?, de cómo es que nosotros debemos escuchar y al tiempo obedecer. Y cuando hablamos de un proceso, es precisamente, ya vencí quizá esa pereza por no leer la Biblia. Muy bien, continuamos con el proceso. Ahora soy muy chismoso, vamos a decirlo, ¿ok? Vamos a trabajar con esto ahora. Señor, en este día yo hago este propósito y así, ok, ya solucioné esto de ser chismoso, ya gracias a Dios, ya no se me da. Bueno, ahora lucho mucho con tomar las cosas que no me pertenecen. Y así vamos creciendo y así el Señor va limpiando nuestro corazón. Y entonces todo ese ciertamente es un proceso que nosotros podemos conocer como este proceso en el cual Dios nos santifica, nos limpia de todo mal. Muy bien, entonces la evidencia es que hay obediencia inmediata, no hay por qué postergarlo. Y es algo en lo cual muchos de nosotros estamos fallando, hermanos. Muchos de nosotros, incluyéndome a mí, ciertamente quizá postergamos. No quiero generalizar y lo digo con mucho temor porque ciertamente no conozco su corazón, no podría asegurarlo, ¿no? Pero en mi caso hay veces que es así, hermanos, y es difícil y es triste también. Bien, la siguiente evidencia, hermanos, la siguiente evidencia es que los hermanos que ya han madurado no permanecen solo en la iglesia local. Esa es una evidencia maravillosa, porque cuando los hermanos crecen y se desarrollan, es algo que se da naturalmente. Una vez que uno empieza a enamorarse del Evangelio, a enamorarse del ministerio al cual Dios lo ha llamado, no hay barrera que los pueda detener.
Y solitos, hermanos, de verdad, solitos, aquellos hermanos que han crecido, que han experimentado la prueba, la lucha, la dificultad y aún así siguen fervientes y aún así siguen buscando al Señor, ellos son muy difíciles de mantener en un solo lugar. Generalmente andan en varios ministerios, andan en campañas evangelísticas, andan dando clase quizá en algún seminario, andan proponiendo a la iglesia, ¿por qué no abrimos un centro misionero? ¿Por qué no, si quieren, yo me puedo encargar de ese centro misionero? Aquí ya tenemos bastantes maestros, yo tengo el deseo de ir a ese centro misionero. ¿Por qué no me comisionan a mí, a mi familia? Vamos y predicamos ahí la palabra de Dios y comenzamos de cero. Y entonces otro hermano dirá también, hermanos, yo siento lo mismo. Yo creo que el Señor me está llamando para seguir adelante. Aquí la iglesia, gracias a Dios, hemos crecido, nos hemos desarrollado y creo ahora que ya no, los aportes que puedo dar a esta iglesia ya no son tan significativos como los que puedo dar quizá en algún seminario, en algún centro misionero. Y ciertamente habrá otros que dirán, hermanos, a mí me encanta dar clase aquí. Y les pido por favor que me ayuden a seguir capacitándome. Les pido por favor que me ayuden a seguir creciendo y quiero que la iglesia dé un paso más. Es decir, aquellos hermanos que ya han crecido en la fe, generalmente siempre andan viendo más allá. ¿Por qué? Porque esa es la capacidad, el don, el talento, el llamado que el Señor les hace. Y es inevitable, de verdad, hermanos, es inevitable cuando un hermano tiene esta pasión que la iglesia lo pueda parar. Y es evidente, la iglesia necesitaba a Bernabé, necesitaba a Pablo, porque qué excelentes maestros tenían, qué excelentes predicadores. Pero si la iglesia no da lo mejor de sí, la iglesia muere. ¿Por qué? Porque iba a haber un momento en el que se iban a aburrir, iba a haber un momento en el que Pablo se iba a frustrar, se iba a molestar, y se iba a dar naturalmente, bueno, lo que yo sé ya lo saben ellos, ¿qué más les puedo enseñar? Pues bueno, ahora me toca escucharlos, y entonces la iglesia se queda estancada. Hermanos, la iglesia entonces tiene que dar lo mejor de sí. Y lo mejor de sí son aquellos hermanos que poco a poco van creciendo y entonces se desarrollan y ellos mismos dicen, yo quiero ir a este lugar. Hermanos, por favor, denme la oportunidad de participar de esta manera. Otra de las evidencias que viene también cuando hay obediencia es que los hermanos, además de que ya han experimentado esta madurez que da el Señor, ellos quieren predicar, ellos quieren anunciar este evangelio, no solamente en su iglesia, sino también en otros lugares. Es lo mismo que enseñar, es lo mismo que fundar un centro misionero, y ante esto es evidente que ellos necesitan apoyo. Por eso aquí en el versículo 5 vemos cómo Juan Marcos fue con ellos como un apoyo, como una ayuda. Pero también nosotros podemos analizar y pensar, ellos también necesitan un sustento económico, también necesitan para sus familias, entonces la iglesia también debe prever para eso. Y entonces podríamos decir, los hermanos ya están en esos ministerios y la iglesia ya está aportando también para ello. Esas son evidencias también de lo que sucede cuando la iglesia es dirigida por el Espíritu Santo y además tiene una obediencia inmediata. Continuemos con la evidencia número 3, y la evidencia número 3 es que la iglesia está preparada para enfrentar con la verdad las doctrinas falsas. Ahí podemos ver, hermanos, del versículo 6 al 11, cómo es que hay un hombre que es mago, que hace hechicería y que se dice hablar en nombre de Dios. Y entonces nosotros podríamos
en estos días observar o señalar incluso a aquellos que también en estos días se dicen hablar acerca o en nombre de Dios. Y entonces la iglesia debe de estar preparada para enfrentar con la verdad todas estas mentiras. ¿Qué pasaría si en este momento o quizá hace algunos años nosotros quisiéramos levantarnos en una revolución? Bueno, quizá podría ser, pero ¿cómo daríamos respuesta a todas aquellas interrogantes a las cuales nos enfrentaremos, de las personas que ciertamente queremos transformar, que queremos impactar, que queremos revolucionar? Si nos comienzan a preguntar, ¿y cómo sabes que Dios existe? ¿Cómo sabes que Dios hizo todas las cosas? ¿Lo viste? Y entonces la iglesia en muchas ocasiones, hablando de cada uno de los miembros, podría decir, sí, lo sé y esto es así, etcétera, o podríamos decir, pues no lo sé, pero la verdad no tengo ni idea. ¿Por qué no lo preguntamos o por qué no lo investigamos? O hay algunas ocasiones, ¿no?, en las cuales decimos, no sé, la verdad no sé. Muy bien. Entonces, la iglesia debe de estar preparada para enfrentar con la verdad las falsas doctrinas. Y una de las evidencias de que la iglesia ya se ha reformado es que es obediente, hemos dicho, es que es dirigida por el Espíritu Santo, es que los hermanos se apasionan por ese ministerio y inmediatamente esto se da, que pueden dar respuestas a todas aquellas doctrinas que están equivocadas. Entonces, para que nosotros podamos revolucionar, para que podamos hablar ya sobre los derechos humanos, para que podamos también influir o en este caso impactar a la política en nuestro país, al derecho en nuestro país, para que podamos impactar en las decisiones sociales que se toman, en todos los ámbitos en los cuales nosotros podríamos o querríamos también influir o tenemos algo que decir. Para hacerlo se necesita un previo conocimiento, un previo acompañamiento y desarrollo. Y todo esto se da en la reforma. Todo esto se puede dar cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo que Él obre totalmente en nuestros corazones. ¿Cómo? Cuando estamos constantemente en obediencia. Entonces, en estos momentos podemos examinar nuestras vidas y decir, Señor, yo tengo la capacidad para responder. Es más, el Espíritu Santo podría responder aquello que yo no sé. Lo he experimentado, lo he vivido. He escuchado esa maravillosa voz del Espíritu Santo que me da la sabiduría que yo no tengo. Y si esto es así, hermanos, qué gozo, qué alegría, hermanos. Y nuevamente reiteramos, si no es así, hermanos, es el tiempo de pedirlo a Dios con todo nuestro corazón y Él nos lo dará. Y al pedirlo también comprometernos con nuestro Señor. ¿Por qué es necesario todo esto? Porque, hermanos, el enemigo no está dispuesto a jugar amablemente, no está dispuesto a darnos ventaja, no está dispuesto a jugar, vamos a decirlo, sin estrategia, sin conocimiento. Y para que nosotros podamos también llegar a aquellos que el enemigo tiene totalmente obscurecidos, totalmente confundidos, necesitamos prepararnos también. Necesitamos buscar la dependencia de Dios. Y eso es algo difícil. Toma en cuenta a este gobernador de Chipre, que se menciona aquí en este pasaje, Sergio Paulo. Él tenía el deseo de escuchar a Pablo y Bernabé y por lo tanto escuchar el mensaje de Dios. Pero ¿qué sucede? Que este mago impide que ellos entren.
¿Y qué es lo que pasó? Bueno, que Pablo le dijo, tú has llenado tu corazón y a las personas con las que vives de pura mentira. Así que por eso quedarás ciego. Es decir, aquello que está en tu corazón, esa ceguera que está en tu corazón, será evidente cuando los demás te vean. ¿Y qué pasó? Quedó ciego. Quedó totalmente ciego. Entonces, esa es la evidencia, hermanos, que nosotros podemos ver de los versículos 6 al 11, que la iglesia está preparada para enfrentar con la verdad las doctrinas falsas. Y la evidencia número 4 es que hay nuevos creyentes constantemente. Y no creyentes solamente simpatizantes o, vamos a decirlo así, invitados ocasionalmente, sino que hay nuevos creyentes convencidos del poder y de la autoridad de Dios. Es totalmente diferente. Porque bien podríamos solamente predicar, pero las personas llegarían y dirían, bueno, me gusta tu religión, se siente paz, están tranquilos, se ve que son amables, pero los domingos tengo cosas que hacer, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros veníamos de una vida totalmente destruida, totalmente carente, con problemas por aquí y por allá? Y entonces nuestros vecinos nos están viendo, nos están observando cómo sufrimos y por nuestros propios errores también, cómo hemos sufrido y batallado. Y entonces sucede algo totalmente diferente. En vez de que yo esté amargado todo el tiempo, empiezo a sonreír. En vez de ignorar a todos y andar tirando las cosas, empiezo a saludar y a ser amable, empiezo a ser humilde, empiezo a ayudar. Solitas las personas van a decir, ¿y a ti qué te pasó? ¿Cómo es posible que antes estabas en esta situación en tu vida y ahora eres totalmente diferente? Esto pasó por la misericordia y el amor de Dios. Y entonces, ¿qué dirán? Yo quiero eso. ¿Cómo es posible que tú eras como eras y Dios te perdonó y transformó tu corazón? Yo quiero eso. Fíjense entonces qué evidencia tan diferente nosotros podemos ver de aquí en la palabra de nuestro Dios. Es decir, Sergio Paulo, al ver cómo el Espíritu Santo se manifiesta y deja a esta persona totalmente ciega, es evidente su carencia. Es así como no le queda duda del poder de Dios. Qué maravilloso es esto, hermanos. Roguemos a nuestro Dios para que esto sea una realidad en nuestra iglesia, para que cada vez se pueda ver más en nuestra iglesia. Y último punto, hermanos, evidencia número 5 es que hay bendición como nunca antes se había experimentado. Y esto, hermanos, ya lo vamos a ver en Deuteronomio 7 del 12 al 26. Pero algo que hay que señalar, hermanos, es que si hay bendición, primeramente es por la obediencia. Y no solo eso, sino porque a esa palabra de Dios se le da un lugar muy, muy importante. Es decir, no solo escucho y obedezco, sino que yo considero la revelación que Dios me ha dado como algo vital, como algo que no tiene valor, que no llegaría a pagarlo ni con todo lo que tengo, ni con mi propia vida. Así de importante es eso. Son dos cosas que vamos, obediencia y el valor que le doy a ese mandato, a esa sabiduría que escucho. Y tercero, que lo ponga en práctica. Que sea obediente, que le dé un valor y que lo ponga en práctica. Es decir, vivirlo. Como lo decíamos hace un momento, estamos en ese proceso en donde yo procuro una cosa, posteriormente
trabajo con otra cosa, la soluciono y trabajo con otra cosa y la soluciono para gloria de Dios. Y entonces, hermanos, si tenemos estos tres aspectos tan importantes, el Señor nos promete bendición. Y esa bendición se puede ver en el amor que Dios nos da, se puede ver en el gran amor que Dios tiene al guardar su pacto y al tener misericordia de nosotros. Él nos multiplicará, Él nos dará hijos sanos, y no solo eso, sino también que nuestros ganados serán sanos, serán prósperos. Nos dará una tierra fértil y nos dará buenos frutos para comer. Seremos más bendecidos que los demás pueblos. Y fíjense bien, esto es algo bien importante. Qué tan misericordioso y amoroso, extraordinario es Dios, que incluso a las demás naciones las bendice, aun a pesar de ser rebeldes. Y aunque nosotros nos comprometamos a nuestro Señor, Él deja claramente esto: yo seguiré bendiciendo a los demás, pero a ustedes les bendeciré de una manera todavía diferente y mayor. Además, no habrá enfermedad ni plagas. Destruirá a nuestros enemigos con su poder y nos librará de ellos. Ahora, esto no es porque estar en una religión sea algo como una oración mágica, ¿no? En donde nosotros la recitamos simplemente y todos nuestros problemas desaparecen, no. Sino que, por ejemplo, somos sanos o hay sanidad. Dios promete sanidad porque cuando nosotros obedecemos lo que Él ha dicho, entonces todas esas reglas que realmente, vamos a decirlo por ejemplo en Deuteronomio 23 del 9 al 14, esas son leyes o son reglas que Dios da para que el pueblo cuide su higiene, para que el pueblo cuide o prevenga alguna infección. Entonces, si nosotros somos obedientes a las palabras sabias que el Señor nos da, es así como nosotros no compartiremos las enfermedades de otras naciones, las tragedias de otras naciones, porque el Señor nos ha enseñado a ser limpios en todo lo que hacemos. Entonces, si ponemos en práctica eso, el Señor entonces ya ha determinado, nos cuida a tal manera que incluso nos dice cómo cuidar nuestro aseo personal. Y si lo obedecemos, entonces no habrá enfermedad. Entonces no es algo mágico, queridos hermanos, sino que nosotros también, al entender y el poner en práctica toda esta enseñanza que el Señor nos da, nos damos cuenta que es lo mejor para nosotros. Nos damos cuenta que no hay un consejo más sabio, más prudente, más amoroso que lo que Dios tiene que decirnos. Y entonces comenzamos a ver que la ley de Dios no es una imposición, no es una prohibición. Es un Dios tan amoroso que nos dice: hijo mío, por favor, haz esto si quieres cuidar tu vida. Es un Padre que está pensando en nosotros, que quiere lo mejor para nosotros y por eso quiere que seamos obedientes y por eso también es celoso y se enoja cuando no lo obedecemos. Es algo que podemos entender claramente, hermanos. Exhortaciones finales, queridos hermanos. Si el Señor es así, tan amoroso, si el Señor le sacó de Egipto con esa mano poderosa, Él nos invita a no tener miedo. ¿Cómo puedo evitar el miedo, Señor? ¿Cómo puedo evitar que eso se apodere de mí si incluso estoy viendo a mis enemigos que son más grandes y más fuertes que yo? El Señor dice: acuérdate cómo Dios te sacó de la esclavitud de Egipto. Acuérdate de cómo Dios te sanó. Acuérdate de cómo Dios te libró de la muerte total,
y tuvo misericordia de ti. Acuérdate cómo Dios tuvo victoria incluso de la misma muerte y resucitó al tercer día. Y está vivo, no está muerto, está vivo. Él vive y Él sigue al pendiente de ti. Recuerda eso. Él nos dará la victoria. Y para eso Él tiene una estrategia. Él ya lo ha pensado, Él ya lo ha analizado, Él tiene el control. Por lo tanto, no tengas miedo. Y la siguiente exhortación: no conserves los ídolos cubiertos de oro, sino destrózalos para no caer. En ese tiempo, las personas tenían ídolos cubiertos de oro. Entonces, entre los despojos decían: esto es oro, genial. Nada más es cuestión de hacerle una limpieza del oro y elimino el ídolo. Pero esa era una estrategia también del enemigo, podríamos verlo así. ¿Por qué? Porque mientras estaba ahí el ídolo, la persona comenzaba a decir: ¿y si realmente tiene poder esta cosa que tengo aquí? Y luego, híjole, ¿y si qué tal si le quito el oro y se enoja? ¿Y qué tal si lo tengo en esa posición y se enoja? No, mejor lo pongo aquí. No, mejor le adoro. Y entonces, el Señor sabe que somos muy débiles y susceptibles a adorar a todo aquello que es la creación. Queridos hermanos, aunque esté cubierto de oro aquello que nos ofrece el enemigo, desechémoslo, destruyámoslo totalmente. No posterguemos más, sino que eliminemos todo aquello que pueda ser un ídolo y que nos pueda separar de todas estas evidencias y bendiciones que el Señor nos quiere dar. Hermanos, finalizamos con esto. Yo sé que a manera general la iglesia no tiene muchas de estas cosas. Incluso nuestras propias vidas no muestran muchas de estas evidencias. Y es triste, nos pone tristes. Pero es el momento, hermanos, de pensar y decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero hacerlo. Toma mi vida, toma mi corazón, mi entendimiento, y estoy dispuesto. Queridos hermanos, así finalizamos este mes de la Reforma. Vienen tiempos muy buenos, hermanos. Vienen tiempos en los cuales el Señor responderá a todas aquellas oraciones que hemos hecho. Pero también, hermanos, vamos a hacer un firme compromiso. Hermanos, reciban un fuerte abrazo. Que Dios les siga bendiciendo. Hermanos, respondamos con gratitud, entonando el himno número 42, Castillo Fuerte.
Hermanos, es momento de dar gratitud con nuestras ofrendas. Vamos a hacer la lectura bíblica que se encuentra en Primera de Crónicas 29:14 y dice así: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén, hermanos. Y vamos a hacer también el himno número 437, Dadores Alegres. Hermanos, es momento de orar por las ofrendas. Oremos. Señor Padre, gracias te damos, Señor, por haber estado este día aquí en tu casa, Señor. En esta hora, Señor, queremos ofrendarte de lo mucho que tú nos das, Señor. Que tú, Padre eterno, extiendas estos recursos, Señor, para que llegue tu palabra a más lugares, a más personas, Señor. Úsala, Señor, conforme a tu voluntad. En esta hora te las entregamos a ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a finalizar el momento de adoración a nuestro Dios. Vamos a hacer la oración final. Padre, en esta hora nuevamente te alabamos y te glorificamos porque nos has dado la bendición de gozarnos juntamente contigo. Porque también hemos podido crecer y analizar nuestra vida y también, Señor, podemos estar concluyendo con este mes que nos ha puesto a pensar en muchas áreas de nuestra vida. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Tan es así que cada uno de nosotros nos vamos con una enseñanza y también con el reto de seguir poniendo en práctica todo esto que tú nos has mostrado. Te pedimos, Señor, que sea una realidad, que nuestras vidas reflejen tu carácter, reflejen, Señor, también que tu agenda es también nuestra agenda y así, Señor, cumplir con tus propósitos. Padre, que tu presencia esté con nosotros en esta semana, te lo rogamos, Señor, y sé con nosotros en los próximos días. Oramos, Señor, y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, antes de despedirnos, les daré los avisos. A partir del 8 de noviembre habrá los cambios en las actividades, estemos al pendiente para poder participar en todas ellas. De lunes a viernes seguimos teniendo nuestro grupo de oración a las 7 de la noche a través de la plataforma Zoom. Hay que conectarnos para convivir como hermanos. El sábado también tenemos nuestro grupo de alabanza y las clases de música. Estemos orando para que todos los hermanos que están participando en ellas sean de gran bendición para la iglesia y para la obra de nuestro Dios. El domingo el grupo de discipulado es a las 10 de la mañana. Igualmente, hermanos, oremos por estas personas, por estos hermanos, para que crezcan en fe y en el amor de nuestro Dios. Y por último, también tenemos el domingo el ensayo del coro de la iglesia a la 1 de la tarde. Igual, de la misma manera, hermanos, oremos para que esta actividad sea de gran bendición, tanto para la iglesia como para la vida de nuestros hermanos. Sería todo, hermanos, que Dios les bendiga en la semana.